Bueno, eso era lo último que habíamos visto, la figura del converso. Pongo la pantalla para que se vea bien. Un segundo. Bueno, ese proyector nunca se ve bien, pero me refiero en la grabación. Vale, esto era lo último de las tensiones de la Baja Edad Media. Estaría, vamos, yo creo que os voy a recomendar luego cuando lea mis estándares 2.5 y 2.6 que manejéis los momentos de la Edad Media. Primer periodo de la Edad Media se llama Alta Edad Media. Esa Alta Edad Media es hasta que acaba el califato, siglo XI, inicios del siglo XI. Luego hay una plena Edad Media, en la que hay un crecimiento económico, hasta que llega la peste negra, que es 1348, que empieza la Baja Edad Media, al final. Entonces, de alto, pleno, bajo. Alta, plena y baja Edad Media. Y es durante esa baja Edad Media que ocurrían todos los conflictos contra los señores porque subían los impuestos, y ya hemos hablado de la guerra de Malilla, de Galicia, y de los remensas en Cataluña. Y había guerras, es que verdaderamente eran guerras civiles entre los campesinos y los señores. ¿Por qué? Pues porque hay un periodo de crisis que lleva a desequilibrios y a que la población, al ser maltratada, se rebele contra los señores. Vale. Ahora, vamos a ver la cultura. De cultura vamos a hablar mínimo, porque realmente en el epígrafe no nos lo dice. Pero yo quiero comentar algunas cosas. Culturalmente de España, de la Edad Media, ¿qué tenemos que saber? Y vosotros no copiéis nada, porque no es algo que vayáis a tener que estudiar para el examen. Son cosas que si os quedáis con ellas, bien. Bueno, pues culturalmente. ¿Quién definía la cultura en la Edad Media? El clero. Porque el clero tenía el monopolio de la cultura. ¿Quién aprendía a leer y a escribir en la Edad Media? Solo el clero. Solo el clero. Quizás a lo mejor algún noble, pero era muy raro. Los nobles eran guerreros, entonces lo que tenían que dedicarse era aprender a guerrear, no a leer. Eso va a ser bastante influyente en el futuro. Ese monopolio de la Iglesia sobre la cultura. Entonces voy a hablar un poquitín de cómo se desarrolla la cultura en este periodo. Inicialmente, los lugares en los que se estudiaba eran los monasterios. Si querías ir a estudiar, te tenías que hacer monje. Es que no penséis que era una escuela abierta para quien quisiera en los monasterios. No. Te hacías monje y entonces te enseñaban a leer y a escribir por ser monje. Los monjes, en esas escuelas monacales que son las que tenéis aquí, había escritorios. Un escritorio, ¿habéis visto o leído El nombre de la rosa? Que es una novela bastante famosa, ¿no? ¿Sí? Está muy bien, es como una novela policíaca en la Edad Media. Bueno, pues un escritorio es un lugar en el que los monjes se dedicaban horas y horas al día a copiar libros. Porque en esta época no importaba a lo mejor tanto escribir nuevos libros como copiarlos. Había pocos ejemplares, había que mantener esa cultura. Entonces había que copiarlo. Y luego se vendía pues a catedrales o a otros monasterios, quizás a un rey que quisiera tener algún libro. ¿Qué copiaban? Pues la Biblia. Copiaban la Biblia, pero luego poco a poco irán adquiriendo nuevos libros, nuevos conocimientos. Por ejemplo, esos de los de Al-Ándalus que comentaban a Aristóteles. ¿Cómo se llamaba ese filósofo que comentaba a Aristóteles, que tenéis que saber el nombre de Al-Ándalus? Averroes, muy bien. Averroes será uno de los que copian ellos para aprender sobre Aristóteles. Pero bueno, igual que eso, muchas otras cosas, como por ejemplo los libros de, pues de aritmética que viene de la India, o de manejar mejor la agricultura, cómo hay que crear los fertilizantes con con la basura de los animales. Este tipo de cosas ocurre todo en los monasterios. Entonces ahí ya tenemos un problema. Es un filtro. Los monasterios son un filtro. Ellos van a elegir lo que es válido y lo que no es válido. Y si creen que no es válido porque en su mentalidad no vale, pues no lo van a copiar. Entonces esa cultura va a desaparecer. Bueno, ¿cuál va a ser ese filtro? Pues la religión. Mentalidad teológica. Esa palabra de teológico, acordaos que yo os dije, creo que deberíais de mencionarla cuando habléis de la organización feudal de la sociedad en los estamentos, porque es una visión teológica. Se basa en la teología, en Dios. Bueno, luego, esas escuelas monacales van a evolucionar en la plena Edad Media. ¿Qué ocurre en la plena Edad Media? Bueno, pues ocurre la repoblación concejil y ocurre ese renacimiento urbano. Bueno, pues con ese renacimiento urbano aparecen las catedrales. Y las catedrales van a tener sus propias escuelas. Las escuelas catedralicias, siglo XII. Y allí empiezan a abrirse eso de aprender a leer y escribir a los hijos de los burgueses. Esa gente que son adineradas, que se dedican a los negocios, que se dedican a ser banqueros. Bueno, pues esa gente necesita saber leer y escribir porque un banquero, en realidad es que estoy usando la palabra banquero muy a la ligera,
No eran banqueros, pero eran algo parecido, eran cambistas. Lo que hacían era cambiar monedas. En la plena Edad Media os dije que el comercio se expande mucho en Castilla por las ferias, esas ferias internacionales de lana, ¿no? Para vender lana hay un mes al año en el que viene gente de toda Europa. Esta gente que viene de Europa tiene monedas distintas, entonces tienen que pagar. ¿Cómo pagan? Pues tienen que hacer un cambio de moneda, tienen que cambiar la divisa. Y habrá gente que se especialice en cambiar esa divisa y lo hacen con un interés, entonces se hacen ricos. Pero ahora, para conseguir la moneda, necesitas tener contactos con gente de otros países. ¿Cómo tienes contactos con gente de otros países? Sabiendo leer y escribir. Entonces, ¿dónde van a aprender a leer y escribir? En las escuelas catedralicias. Bueno, y ahora, de unas poquitas de esas escuelas catedralicias, van a surgir las universidades. Pero las universidades no eran inicialmente algo distinto a las escuelas catedralicias. Universitas, en verdad, era una asociación de profesores y estudiantes. Ayer os hablaba de la Mesta y decía, la Mesta es un ejemplo de cómo en la Edad Media, para defender los intereses, la gente siempre hacía asociaciones, igual que existían los gremios para defender los intereses de los artesanos en las ciudades, los estudiantes y los profesores para defender sus intereses van a fundar las universidades, y viene de universitas, de universo. Es la unión de con varias personas, en este caso estudiantes y profesores. Y esas universidades van a ser aceptadas, van a recibir derechos de los reyes. Entonces va a haber unas poquitas universidades que van a empezar a nacer en el siglo XII, muy finales, ya deberíamos hablar del siglo XIII. Aquí en España, las primeras, aunque en realidad hay mucho debate en esto, la primera sería Palencia. Yo he nacido en Palencia. Que Palencia es como que parece que no importa nada, ¿no? Bueno, pues Salamanca sería la siguiente universidad que está muy orgullosa, según ellos son la más antigua de España, porque la de Palencia se trasladó a Valladolid. Está muy poquitos años en Palencia y pasa a Valladolid. Por eso Salamanca dice que ellos son la más antigua. Bueno, esto coincide con también las primeras universidades en el resto de Europa. En Bolonia, en Oxford, en Cambridge. Bueno. Ahora, estas universidades, ¿qué ofrecen nuevo? Bueno, pues son lugares que ya no están en los monasterios. Un monasterio estaba siempre en el campo. Los monasterios estaban en el campo, estaban separados de la civilización. En cambio, ahora ya se integra dentro de la ciudad y empieza a vincularse mucho más a la vida urbana. La gente empieza a estudiar en ellas. Y se va a empezar a formar un tipo nuevo de persona, un tipo nuevo de funcionario que se llama el escriba, o bueno, hablaremos más de ellos, que son gente, o los escribanos y demás, que son gente que hablaremos mucho de ellos después con los Austrias y con los reyes católicos, porque más adelante serán los que se dediquen a trabajar en la política. Gente que se ha estudiado las leyes, que ha estudiado y se ha especializado en política, y los reyes dejarán de confiar en los nobles y empezarán a confiar en esa gente que ha estudiado en la universidad y por lo tanto está más formada. Bueno, pues eso es gracias a que surgen las universidades, gracias a que en la plena Edad Media hay un renacimiento urbano, gracias a que hay un progreso económico, gracias a que el califato está en crisis, ¿no? Todo está relacionado. ¿Me seguís, no? Ok. Vale. Durante este periodo tenemos la convivencia de varias culturas. En la España de los reinos cristianos, también en Al-Ándalus, tenemos una sociedad muy heterogénea, son muy diversos. Están los judíos que viven en sus barrios y ya hemos visto que poco a poco empezaron a convertirse por miedo, porque se les maltrata. Muchos de los más famosos banqueros eran judíos y eran grandes aliados de los reyes. Se llevaban bien con ellos, ¿vale? Se llevaban bien. ¿Por qué? Porque ¿quién necesitaba el dinero? Los reyes. Para pagar a los ejércitos y a sus funcionarios. Entonces era algo que los dos ayudaban mutuamente. Y eso les hace ser impopulares. Imagino que esto sí que sabéis que en el cristianismo estaba muy, muy mal visto la usura. Ser un usurero, que es un insulto que hoy día ya no se usa, pero en España, en la España católica era habitual, ser un usurero es una persona que gana dinero sin trabajar con las manos. Gana dinero cediendo dinero y cobrando un interés de vuelta. Hoy día es lo más habitual. Tú te quieres comprar una casa y necesitas un préstamo. Vas a pagar un interés, es lo normal, ¿no? Los estados tienen deuda. Bueno, pero en el cristianismo se veía fatal. Y luego tenemos a unos pocos mudéjares. En realidad no eran muchos. Pero van a tener bastante importancia más adelante con Felipe III, con Felipe IV, porque se les va a expulsar de la península. Bueno, más adelante hablaremos de ellos. ¿Cuál es el ejemplo de convivencia de estas tres culturas del que más se habla? Pues es la Escuela de los Traductores de Toledo, que es una escuela que Alfonso X el Sabio
que era un rey de Castilla y de León, pues fundó para poder traducir obras del árabe, traducir obras, bueno, de otros idiomas y convertirlas al latín e incluso a veces también traducían al castellano. Bueno, pues eso fue un foco en el que colaboraron gente que era musulmana, gente que era judía, gente que era cristiana, colaboraron por un fin común. Pero claro, esto es antes de la Baja Edad Media. Con la Baja Edad Media, la convivencia, cuando hay crisis, suele fastidiarse. Otros factores importantes dentro de la cultura. Hemos hablado del control religioso de la cultura en la Edad Media. Otro es la influencia del Camino de Santiago. La península ibérica geográficamente está aislada del resto de Europa por los Pirineos. Eso dificulta las conexiones, ya sean conexiones culturales, económicas, lo que sea. El Camino de Santiago va a facilitar que, sobre todo el norte de la península, se vincule con el resto de Europa. Y va a entrar la influencia del imperio de los, bueno, del reino franco, ¿vale? Del reino de Francia. Ahora, ¿cuándo surge esto? Bueno, pues tenemos que hablar de una invención. Lo de Santiago, apóstol en Santiago, es una invención. Alfonso II, rey de Asturias, todavía no rey de León ni siquiera, escucha de un siervo, vamos, de una persona de su reino, que le cuenta que ha descubierto una antigua tumba. Esta antigua tumba cuenta la historia que quien la encontró, que era un ermitaño era una persona que se iba a vivir solo al campo porque le había llamado Dios. Esto era muy habitual en esa época. Gente que decía, me ha llamado Dios, me tengo que ir a vivir, a ser el mejor cristiano, tengo que vivir en la pobreza porque Cristo era pobre, ¿no? Y defendía la pobreza, pues me voy a vivir solo al campo. Bueno, pues una de esas personas dice que una noche las estrellas le señalaron un punto. Y eso es el Campus Stellae, el campo de las estrellas. Compostela viene de Campus Stellae, el campo de las estrellas. Y que se encontró que cuando siguió esas estrellas y llegó a donde le estaban marcando, vio una tumba. Y dijo, oh, ¿esta tumba es de quién? Pues de Santiago, apóstol. Que cuando estaba, él conoció a Cristo, ¿no? Santiago, y que, bueno, pues dicen que, esto es una historia, pero que probablemente no sea verdad, dicen que peregrinó hasta la península ibérica transmitiendo la palabra de Cristo, ¿no? Entonces, lo que ellos van a explicar es que cuando murió Santiago, Dios le trasladó a donde vivía está Santiago de Compostela y bueno, pues cuando lo descubran van a decir, wow, esto es un descubrimiento divino, ¿no? Es algo santo, entonces tenemos que rendirle culto. Y eso en Europa se va a hacer muy famoso y se va a convertir en el lugar de peregrinación más famoso de Europa. Y mucha gente de Europa y de España va a querer visitar Santiago. ¿Por qué? Pues porque existía la idea en el cristianismo de que si te acercabas a lo santo, a lo sacro, estabas más cerca de la salvación. Por eso la gente se compraba y pagaba mucho dinero por tener una espina de la cruz de Cristo. O vamos, perdón, un trozo de madera de la cruz de Cristo, una espina de la corona de espinas de Cristo. Que era mentira. Y yo me pregunto hasta qué punto ellos sabían que era mentira. Pues ¿cómo va a seguir una espina de la corona de Cristo 1200 años después? Bueno, pero ¿por qué lo hacían? Porque pensaban que si tenían eso cerca, esa reliquia, estaban más cerca de la salvación. Entonces, ¿qué hay más santo que una persona que conoció a Cristo? Santiago. Y ahí está su tumba. Entonces, si voy a ella, voy a poderme salvar el alma. Entonces la gente lo va a hacer. Y era muy habitual decir, si venzo esta batalla, haré la peregrinación a Santiago. O si me sale bien este negocio, haré la peregrinación a Santiago. Bueno, lo más gracioso es que habrá nobles que dirán este tipo de cosas, o burgueses, y dirán que, bueno, no hace falta que lo hagan ellos físicamente, esa peregrinación, que pagan a una persona porque lo haga por ellos y ya está. Y han cumplido. Bueno, en fin, nos da una muestra de cómo era la religiosidad en la Edad Media. Bueno, este icono de Santiago se va a popularizar mucho durante la Reconquista. A veces se habla en los escritos de que tal batalla la vencieron los cristianos porque apareció Santiago a caballo, Santiago Matamoros, y llegó y venció y atacó a los musulmanes y hirió a los cristianos para que vencieran en la batalla frente a los musulmanes. Bueno, eso va a ser habitual, esa idea. Pues hay un dicho, ¿no? De Santiago y cierra España. Bueno, pues, en fin, esto viene de esta época. Ok, creo que ya no os voy a liar más. Sobre arte y demás, es que, claro, me encantaría hablar de arte, pero en verdad no me permite mucho el tiempo. Arte que podríamos destacar de esta época, bueno, pues en Reino Astur, por ejemplo, surgió el arte Astur, el arte asturiano.
del cual sobre todo conservamos arquitectura. Es uno de los estilos arquitectónicos que se consideran dieron lugar después al románico. El románico y el gótico son los dos estilos más famosos de la Edad Media, ¿no? Mientras que el románico es más bien un poco como de líneas gruesas, ¿no? Paredes muy anchas, no tiende a la altitud. El gótico es lo contrario. El gótico tiende a buscar la luz, ventanas muy abiertas, verán en la luz un signo de Dios, en las ventanas ponen colores, ¿no? Vidrieras de colores para que cuando entra la luz entre como color. Habría que mencionar otro estilo artístico, que es el mozárabe. El arte mozárabe es arte que se hace durante el inicio de la Reconquista y también va a tener bastante influencia en el románico. El románico se considera a veces el primer estilo internacional, porque lo hay en muchos países. Y eso fue porque coincidió con la plena Edad Media, que curiosamente es el momento en el que empieza el Camino de Santiago, ¿no? Entonces, gracias al Camino de Santiago, habrá arquitectos, gente, no se llamaban arquitectos, pero maestres de obra, que viajaban por el Camino de Santiago ofreciendo sus servicios. Y el estilo en el que van a construir las iglesias para el Camino de Santiago es el románico. Por eso es el primer estilo internacional. Bueno, aquí tenéis los ejemplos típicos del románico, ¿no? Veis que no es muy alto, pero aún así, pues sí. Intenta buscar sobre todo líneas rectas. El arco es el arco de medio punto, ¿no? Mientras que en la arquitectura gótica tenemos el arco apuntado. El arco apuntado permite construir más en alto. Bueno, en fin, yo lo siento mucho, pero es que me encantaría hablar de arquitectura, pero no se puede. Así que vamos con el siguiente, que va a ser muy cortito. Y después ya al final os pongo los epígrafes. Vale, este epígrafe es Organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, Reino de Navarra, final de la Edad Media. Así es como se llama, cuando quiera se pone. Vaya, directamente no se ve. Bueno. Se llama Organización política de la Corona de Castilla, Corona de Aragón. Organización política Corona de Castilla, Corona de Aragón. Y del Reino de Navarra al final de la Edad Media. Bueno, a ver si ahora sí que va. Magia. Ok. Voy a hablar en esta parte, voy a hablar de organización política, pero realmente, ya os lo avisé ayer, no estoy siguiendo en la explicación estrictamente los epígrafes. Entonces voy a hablar de algo que en verdad, lo primero de lo que voy a hablar debería ser del epígrafe anterior, pero luego ya lo aclaramos todo. Vale, en la organización política de la Edad Media de los reinos cristianos tenemos que hablar de las cortes. Las cortes. La palabra corte se sigue usando incluso hoy día. Cortes era la reunión de las personas que representaban a los tres estamentos. ¿Vale? Eso es la corte. Pero el origen de las cortes viene de la curia real. La curia real es algo que ya existía con los visigodos. Es la reunión del rey y las personas más importantes para que le ayuden a gobernar. Servía para administrar el Estado, gobernar. Y la formaban los magnates. Magnate es la persona más importante del reino, las personas más importantes del reino. Pero claro, eran privilegiados. Eran o clérigos o nobles. Privilegiados. Función, asesorar, aunque muchas veces es controlar, en verdad. Ahora, ¿cuándo nacen las cortes? ¿Cuándo evoluciona esa curia real en algo distinto? Bueno, pues evolucionará cuando no solo integre a los privilegiados, sino que también integre a los no privilegiados. ¿Vale? La diferencia es meter a los no privilegiados. Es decir, al pueblo llano, al tercer estado. En España, el Reino de León va a ser el primero que haga esto. En el Reino de León, con Alfonso IX. Y es en el 1188, ¿vale? Plena Edad Media. Ahora, nos tiene que ser de lógica. Si las ciudades cada vez tienen más poder económico y más importancia en el reino, el rey va a querer ayudarse para gobernarse de esas ciudades. Es que esa es la razón. La razón no es que al rey de repente le cambien sus ideas y diga, es que tendría que escuchar a todo mi reino para ser mejor rey. No. Quiere más dinero.
¿Y quién tiene dinero? Los burgueses de las ciudades. Ya está, eso es lo que quiere. Quiere integrar en el gobierno también a la ciudad, porque así puede tener más dinero. Entonces va a permitir que vengan también a esa curia real los representantes de las ciudades. Pero claro, van a ser los burgueses, no van a ser la gente pobre de la ciudad, ni mucho menos, son los ricos. Bueno, esas cortes que originalmente nacen en León se fusionarán con las que luego saldrán en Castilla y serán unas solas cortes. Entonces va a haber unas cortes de Castilla, pero esas cortes de Castilla, cuando sea corona de Castilla, es decir, tenga León y Castilla, va a ser solo una. No va a haber unas cortes para León y unas cortes distintas para Castilla. En cambio, en Aragón es al revés. En Aragón va a haber una corte para cada uno de los diferentes reinos. Unas cortes. Va a haber unas cortes de Aragón, unas cortes de Cataluña y unas cortes de Valencia. Nos muestra que Aragón, por tanto, va a estar menos unida, la corona de Aragón menos unida que la corona de Castilla. La corona de Castilla tiene solo unas cortes, la corona de Aragón tiene varias. Voy a explicar ahora un poco más en profundidad qué eran las cortes. Las cortes solo se reúnen porque el rey quiere, ¿vale? Es el rey quien decide, voy a convocar unas cortes. Lo normal va a ser que se hagan una al año, eso es lo normal, pero no todos los reyes lo van a hacer. Dentro de esa reunión, ellos estaban separados, igual que en la sociedad. En la sociedad hay 3 estamentos y en la corte va a haber 3 grupos separados. Un grupo de los nobles, un grupo de los clérigos y un grupo de los del tercer estado, que son los burgueses. Y van a acudir unos representantes, ¿vale? No es que vayan los 5.000 nobles del reino allí a la corte, no, van unos pocos en representación de todos. Igual con los clérigos. Se eligen unos representantes que son los que acuden a cortes. Cuando deliberan, es decir, cuando debaten entre ellos, no es como hoy día en el Congreso que se hace un debate en el que todos están presentes, ¿no? Aquí hablaba el rey y cuando era el momento de que debatieran los estamentos, se separaban y se ponían a debatir entre ellos, separado. Es decir, no penséis que era una sociedad unida, ni mucho menos. Bueno, esto no tenéis por qué saberlo. En Aragón, además, los nobles son 2 grupos para darle más poder a la nobleza. En vez de ser 3, son 4 y 2 de ellos son nobles, para dar más poder. Bueno, ¿cuál es la función de la corte? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se reúne? Bueno, pues lo primero para dar el auxilium, que es dar dinero. El auxilium es dar dinero. ¿Cuál es el auxilio? ¿Cuál es la ayuda que quiere el rey? Dinero. Y ya está. Entonces, las cortes cuando se reúnen es porque el rey necesita más dinero para afrontar una nueva guerra y dice, necesito dinero, convoco a cortes y en las cortes le explico mi necesidad a los estamentos, a los 3 estamentos. Y entonces ellos debaten si van a aceptar o no sus impuestos. Pero vosotros sabéis quiénes pagan impuestos. No son los nobles, no es el clero. Quien paga impuestos es el tercer estado, por eso precisamente ha llamado también a las ciudades. Por eso las ha integrado. Y luego también daban consilium. Había veces que el rey tenía que afrontar un problema de estado. Imaginaros, bueno, que sea, no sé, ha habido, por ejemplo, los pogromos de 1391 y quieren afrontar ese problema. Pues se trata en cortes. Ahora, las cortes, cuando pensamos en las cortes modernas actuales, lo que hacen es legislar, ¿no? Hacen leyes. En la Edad Media no. En la Edad Media las leyes las hacía el rey y ya está. Y si no, los señores para sus señoríos. Ahora, tenemos que mencionar una diferencia muy clara de nuevo entre Aragón y Castilla. La primera diferencia es que mientras que las cortes de Castilla son solo una, en Aragón son 3. Bueno, la segunda es que las cortes de Aragón tenían la capacidad de exigir cosas al rey, mientras las de Castilla no. Las de Castilla van a ser débiles. Y lo que les diga que el rey que quiere, las cortes lo aceptan. Mientras que en Aragón no. En Aragón, si las cortes no quieren algo, no lo aceptan y ya está. Y el rey se fastidia. Entonces, mientras que las cortes de Aragón son más fuertes, las de Castilla más débiles. Por tanto, el rey en Aragón dependía de las cortes. El rey en Aragón dependía de convencer a esos cortesanos, vamos, a la gente que formaba parte de las cortes, a los representantes. Vale, ahora vamos a hablar más en precisión de Castilla. En Castilla, ya os acabo de decir que las cortes tenían menos poder, es decir, el rey tenía más autoridad. Ese es el resumen, en realidad. En Castilla el rey tiene más autoridad.
Y esto va a ir en aumento. En la corona de Castilla los reyes quieren convertirse en reyes autoritarios. Quieren tener mucha más autoridad, mucho más poder. Y para conseguir poder, en la Edad Media tienes que imponerte a la nobleza, al clero y a las ciudades. Tienes que conseguir controlarles. Y para hacerlo necesitas justificarlo de alguna manera. Y los reyes de Castilla lo van a justificar en el derecho romano. Van a desempolvar libros que contaban las leyes del Imperio Romano, que vosotros ya sabéis uno, ¿no? Los visigodos, el Liber Judiciorum, estaban influenciados por el derecho romano. Pues van a desempolvar eso y van a decir, esta es la ley, y aquí dice que yo como rey estoy por encima de vosotros. Entonces esto va a dar lugar a muchas luchas. Va a dar luchas entre los nobles que no quieren perder privilegios y el rey que quiere ganarlos. Y esto de aquí, defender la supremacía absoluta del rey con poder de origen divino, es la clave. En Castilla se va a defender que el origen del poder del rey viene directamente de Dios. Y eso es difícilmente debatible si lo defiende la Iglesia. Porque la Iglesia es la que dice qué tienes que hacer en tu vida para salvarte. Si la Iglesia te dice que es que las cosas son así, tú te quieres salvar, pues tienes que aceptar lo que dice la Iglesia. Entonces, esta transición le llamamos el paso de una monarquía feudal sería el rey como el primero entre iguales, ese primus inter pares que os dije ayer, a pasar a ser una monarquía estamental, es decir, el rey está separado de los tres estamentos. El rey está fuera de los tres estamentos, no es uno más, no es un noble más, el rey está fuera y está por encima. Entonces es una doctrina del rey como soberano de súbditos. Todos, seas noble, clérigo o del tercer estado, son súbditos. Sois iguales frente al rey, sois súbditos, estáis por debajo. Vale. Instituciones de Castilla. En Castilla se crea el Consejo Real. 1385. El Consejo Real es lo que os contaba antes de que los reyes de Castilla van a dejar de ayudarse de los nobles y van a empezar a ayudarse de esa gente que había estudiado en la universidad. Crean el Consejo Real para sustituir a la Curia Real y así cuando necesiten ayuda en el gobierno cuentan con gente que se ha formado universitariamente para ayudarles a resolver los problemas. Legistas, gente que ha estudiado leyes, que asesoran al rey. Bueno, entonces, en resumen, los reyes castellanos se apoyarán en el Consejo Real formado por técnicos universitarios en vez de la antigua Curia Real. Y esto es un avance porque los reyes van a poder gobernar de una forma mucho más específica, mucho más técnica, mejor asesorada. Y los nobles, en la Curia Real, lo que querían era controlar al rey. Entonces, si ya no tienes a los nobles controlándote y tienes a unos burgueses que han estudiado en la universidad, pues estás mucho menos controlado por ellos. ¿Puedo continuar? ¿O necesitáis ver esto? Las Cortes, bueno, ya lo hemos dicho, en Castilla las Cortes se fusionan, León y Castilla, solo hay una. Y luego la otra institución que sí que hay que mencionar, ya lo veréis cuando os ponga el epígrafe, son las audiencias. En Castilla, una forma que van a tener los reyes de mostrar que están por encima del resto de todos los súbditos es que van a crear la audiencia. Y la audiencia es una especie de tribunal supremo. A la hora de llevar a cabo la justicia, quien es el juez último es el rey. Y eso se lleva a cabo en la audiencia. Órgano supremo de justicia. Expresión de la supremacía jurídica del rey. Esas audiencias al principio iban moviéndose con el rey. El rey en la Edad Media iba moviéndose de ciudad a ciudad. Y cuando llegaba a una ciudad, atendía los problemas de esa ciudad y cuando terminaba con esos problemas se iba a la siguiente ciudad. Bueno, pues esto va a ir cambiando poco a poco y en el siglo XV se va a fijar esa audiencia en Valladolid, que era una de las ciudades más importantes de esa época, y la va a cambiar el nombre, la van a llamar la Chancillería, ¿vale? De audiencia a Chancillería. Y es un Tribunal Supremo de Justicia. Y ahora os explico cómo funciona. Imaginaros que habéis cometido, que se ha cometido un delito en cualquier señorío feudal de un noble. En un señorío, si es jurisdiccional, que hay que acordarse, ¿no? Hay dos tipos de señoríos, territorial, jurisdiccional. Si es un señorío jurisdiccional, quien dicta la ley, quien es el juez, es el señor, el noble. Pero tú no estás de acuerdo en cómo te ha juzgado el noble. Dices que ha sido injusto. Puedes pedir
que te lleven tu caso a la audiencia, que luego se llamará Chancillería. Y allí, si te aceptan el caso, va a ser ahora el rey quien va a juzgarte, ya no es el señor. Antes era imposible, porque es que el rey no podía llevar a cabo juicios en un señorío que no era de realengo, que no era del rey. Entonces, una muestra de cómo Castilla poco a poco empieza a conseguir que el rey se ponga por encima de los demás nobles. Ahora, Aragón es muy distinto. Aragón tiene una política pactista, es decir, el rey tiene que pactar con las cortes. Pactista. El rey tiene que pactar con las cortes. Imaginaros, el rey de Aragón quiere llevar a cabo una campaña militar contra Sicilia. Necesita dinero para crear su ejército. El dinero lo tiene que pedir a las cortes. Pero las cortes le dicen que no piensan aceptar el impuesto que le han dicho. Entonces el rey en Castilla podría haberlo impuesto, pero en Aragón no. En Aragón tiene que buscar alguna fórmula con la que convencer para que le paguen ese impuesto. ¿Cómo puedes convencer cuando no te quieren pagar un impuesto? Pues dando algo a cambio. Tipo, ahora os voy a dar más libertad para controlar el comercio de algo que estuviera antes controlado por el rey. Ya sea especias, por ejemplo, o la sal. Entonces, si le parece una oferta atractiva a las ciudades, lo aceptarán. Pero claro, eso ya es pactar, hay que pactar. Eso es una muestra de debilidad del rey. Bueno, era una confederación de territorios, son diferentes reinos formados en una sola corona, Aragón. Eran 4 reinos, pero realmente Cortes tienen 3. Están Aragón, Cataluña, que son las originales, Valencia, que se conquista en el siglo XIII, y Mallorca, que también se conquista en el siglo XIII. Pero Mallorca no tiene Cortes, ¿vale? Son Valencia, Cataluña y Aragón. Bueno, es una idea de monarquía distinta. El señor, el rey, está relacionado con sus vasallos al estilo feudal. Eso es en Castilla querían huir del sistema feudal, pasar a un sistema estamental, de monarquía estamental. Aquí no lo consiguen. Ahora, ¿qué instituciones tiene Aragón de gobierno? Bueno, pues ellos tenían los virreyes. El virrey es un representante del rey cuando el rey no está presente. Claro, el rey no puede, no es una persona omnipotente, ¿no? Está en todos los sitios a la vez. Entonces, cuando el rey no estaba en Cataluña, había un virrey que actuaba como el rey en Cataluña. Cuando el rey no está en Valencia, hay un virrey en Valencia. Esto va a tener bastante importancia después porque en América, la forma de administrar América que va a tener España es con virreyes. Es una figura que toman de Aragón. En Castilla no existía. Existirá después. Bueno, las cortes son un contrapeso al poder del rey, es decir, el rey no está por encima de las cortes. Defiende los intereses de los grupos, dirigentes. Hay 3 cortes separadas. Luego tenemos las diputaciones. Bueno, la palabra diputación se sigue usando hoy día. Una diputación es una institución que se encarga de cobrar los impuestos. ¿Vale? Es para controlar los impuestos. Bueno, hay una diputación en concreto que tiene más importancia, que es la Generalitat en Cataluña. La palabra hoy día el Congreso en Cataluña, su parlamento se llama la Generalitat de Cataluña, ¿no? Bueno, esa palabra viene de aquí. Viene de que era una diputación que se encargaba en Cataluña de cobrar los impuestos, de controlar los impuestos. Generalitat. Bueno, y luego otra institución que sí hay que mencionar, Justicia de Aragón. El Justicia de Aragón es una persona que para el reino de Aragón, y no la corona, ¿vale? He dicho reino. Si digo rey no es solo Aragón. Si digo corona es Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca. Aquí no, aquí es solo para el reino. Bueno, pues en el reino de Aragón, el rey no es el juez supremo. Es otra persona distinta, que se llama el Justicia de Aragón. Es lo contrario a Castilla. Mientras que en Castilla, durante este periodo, consiguen que el último juez, el juez supremo, sea el rey, en Aragón no. En Aragón es lo contrario. Ni siquiera, no es el rey, es otra persona. Oficialmente, además. Justicia de Aragón, que hace de juez supremo para el reino de Aragón. Y luego nos queda Navarra. Navarra ya dijimos que en la Reconquista se quedó aislada, que no pudo conquistar territorio musulmán y que por tanto quedó bajo la influencia de Francia. Se queda como bastante más débil Navarra. En Navarra solo había unas cortes, solo había unas, y van a tener bastante poder, como en Aragón, similar.
de Navarra lo que vamos a mencionar después en el estándar es la Diputación de los 3 estados. Lo mismo, una diputación es una institución para cobrar los impuestos, solo que en este caso en Aragón, en Navarra, perdón, se llama así, la Diputación de los 3 estados. John, vamos acercándonos al final. Ámbito local, ¿vale? Las ciudades. Las ciudades que habían empezado a ser importantes en la plena Edad Media, los reyes en Castilla van a intentar controlarlas. Las ciudades se gobernaban con ayuntamientos propios. Estos se llaman concejos, ¿vale? Los ayuntamientos de las ciudades se llamaban los concejos. Los concejos originalmente eran reuniones de vecinos. Pero la democracia, cuando la mezclas con poder, o luchas de poderes y diferentes intereses económicos y diferentes desigualdades económicas, pues la democracia tiende a convertirse en un instrumento de control de las élites, ¿no? Que realmente, bueno, pues hoy día podemos ver lo mismo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que las oligarquía significa el grupo más poderoso, ¿vale? Las oligarquías de las ciudades, esa gente rica, se va a asegurar de controlar el poder de los concejos. Poco a poco, todos los cargos de los concejos, todos los cargos del ayuntamiento los van a ocupar gente que pertenece a familias adineradas. Con lo cual, la gente que es pobre no tiene capacidad de participar en el gobierno del ayuntamiento. Originalmente sí que lo tenían que tener, pero con el tiempo no. Entonces, las oligarquías locales se van a apropiar, se van a apropiar de los poderes de los concejos. Acaparan los principales cargos. Ok, ahora, bueno, esto no lo tenéis que saber, ¿eh? ¿Qué competencias tenían esos concejos? Bueno, pues era cualquier cosa que tuviera que ver con el funcionamiento interno. Por ejemplo, cobrar impuestos, pues lo tenía que hacer el concejo. Si había fuego, uno de los temas más habituales en las ciudades medievales eran los fuegos, porque las casas se hacían de madera. Entonces, tenían que organizar una patrulla de bomberos. Eso tenía que existir en la Edad Media, es que si no era imposible. Controlar litigios, es decir, denuncias que hubiera entre vecinos. Muchas veces también tenían la capacidad de juzgar crímenes dentro de las ciudades. Bueno, esas cosas las hacía el ayuntamiento. Pero ahora, lo que nos importa. La Corona de Castilla, esto sí que es lo importante, la Corona de Castilla quiso imponer su poder sobre los concejos. La Corona de Castilla quiere que el rey sea capaz de controlar a los concejos. ¿Cómo? Pues van a crear un nuevo cargo para el concejo. Crean una especie de nuevo representante del rey para las ciudades que se llama el corregidor. Bueno, en vuestros libros os lo explica un montón en profundidad, ¿vale? Pero eso si lo queréis leer. La idea es que el rey pueda elegir a un representante suyo dentro del concejo y se llama el corregidor. Es una persona que su sueldo lo paga la ciudad, pero que no lo ha elegido la ciudad, porque es una persona que ha elegido el rey para que le cuente qué está pasando en la ciudad. Entonces era súper impopular, la gente le odiaba, era un señor que le estaban pagando el sueldo y que iba en su contra, porque lo que hacía era defender los intereses del rey. Vale. Y ahora en Aragón, ¿cómo son las ciudades del corregidor? Y ahora en Aragón no existirá ese corregidor, no hay un control sobre las ciudades, en Aragón es distinto. En Aragón también ocurre eso mismo de que las oligarquías terminan controlando los ayuntamientos. ¿Qué tenemos que mencionar? Bueno, pues que esos ayuntamientos no se llamaban concejos, se llamaban cabildos, ¿vale? La palabra cabildo. En Cataluña va a haber bastantes luchas violentas durante la Baja Edad Media entre las oligarquías que controlaban el poder de los ayuntamientos y los pequeños burgueses que tenían intereses distintos. No tiene los mismos intereses un señor que es un gran comerciante, que es muy rico, que un pequeño artesano. Entonces va a haber guerras. En Barcelona, por ejemplo, hubo una revolución que se llamó la Busca y la Viga. La Busca eran unos, la Viga eran otros, la Busca eran los nobles, los burgueses adinerados, la Viga eran los pequeños artesanos y hubo muchísimas luchas violentas entre ambos. Ok, pues con esto terminamos. Os voy a poner mis dos